Salomón es uno de los reyes más emblemáticos de la historia, siendo uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos que el mundo haya visto. En la Biblia, se le destaca no solo por haber sucedido a su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su inusual sabiduría y sus extraordinarias obras, siendo la principal de ellas el primer templo de Jerusalén. Aunque Salomón no se menciona en el texto bíblico hasta que los últimos días de David se registran, después de eso, su nombre aparece unas 300 veces solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Además, el nombre de Salomón también se menciona en otros escritos no bíblicos y se involucra en leyendas judías que lo relacionan con una serie de prácticas místicas e incluso oscuras, como el supuesto control de demonios. En este vídeo, tendrás la oportunidad de desentrañar la verdadera historia del rey Salomón, tal como se narra en la Biblia. Salomón, el hijo de David y Betsabé, quien antes había sido la esposa de Urías, vino al mundo durante el reinado de su padre en Jerusalén. En las escrituras sagradas, también se le conoce como Yedidías, un nombre que traduce el profundo afecto que el Señor sentía por él. A lo largo de aproximadamente 4 décadas, Salomón lideró la nación de Israel, ejerciendo su real autoridad desde el 971 a.C. hasta el 931 a.C. Aunque la Biblia mantiene un velo sobre los primeros años y la juventud de Salomón, podemos trazar un contexto basado en la información que ofrece sobre la tumultuosa vida familiar de su padre, David. El rey David, que tenía varias esposas, vio su hogar lleno de rivalidades y conflictos entre esposas e hijos, todos en busca de prestigio y poder. Salomón no fue una excepción en este torbellino. En el escenario real, la lucha por el trono de Israel era constante, especialmente porque el rey David estaba envejeciendo y debilitado. Antes de que Salomón intentara usurpar el trono, su medio hermano Absalón ya había hecho un intento similar. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Absalón. Más adelante, Adonías, el hijo sobreviviente más antiguo de David, recurrió a estratagemas similares, autoproclamándose rey de Israel. Adonías logró obtener el apoyo de figuras influyentes como Joab, el ex general de David, y el sacerdote Abiatar. Con gran pompa y circunstancia, incluso organizó una fiesta de coronación. Sin embargo, los aliados de Salomón, incluyendo a Betsabé, el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, actuaron rápidamente para recordarle a David la promesa hecha con respecto a Salomón, que aún no se había cumplido. Ante esto, David tomó medidas para asegurar el ascenso de Salomón al trono. Salomón fue coronado rey de Israel y ungido por Sadoc. Se cree que en ese momento apenas superaba los 18 años de edad. Esta intrincada red de intrigas y rivalidades en la familia real llevó a Salomón a una escena temprana de poder y responsabilidad. A partir de ese momento, emprendería un reinado legendario que dejaría una marca indeleble en la historia de Israel. El gobierno de Salomón duró un largo periodo, extendiéndose durante 4 décadas. Sin embargo, la fecha exacta de su reinado todavía es objeto de debate entre los eruditos, con 2 posibilidades principales: entre el 971 y el 931 a.C. o entre el 960 y el 920 a.C., siendo la primera ampliamente aceptada como la más probable. Justo después de la muerte de su padre, David, Salomón actuó según las instrucciones de este para consolidar su reinado y eliminar cualquier oposición interna. Para ello, ordenó la muerte de Adonías y Joab, además del destierro de Abiatar, asegurando así su dominio indiscutible. Salomón heredó un vasto territorio de aproximadamente 128.000 kilómetros cuadrados de su padre. Durante su reinado, llevó a cabo una serie de reformas que mejoraron sustancialmente las condiciones internas de Israel. Uno de los cambios notables fue la sustitución de las antiguas divisiones tribales por un sistema de 12 distritos administrativos. Cada distrito estaba supervisado por un oficial nombrado por el rey y tenía la responsabilidad de proporcionar suministros a la corte real durante el año. Así, cada distrito contribuía al sustento de la corte durante un mes, lo que resultaba en una logística impresionante. La lista de provisiones diarias era verdaderamente extensa, incluyendo 9.000 kilos de harina, 30 bueyes, ovejas, carneros, ciervos, gacelas, corzos y aves de corral bien cuidadas, que servían como manjares en la mesa. Aunque esto puede parecer fantástico, esta cantidad estaba destinada a satisfacer las necesidades de la corte real en su apogeo, que probablemente incluía a funcionarios, oficiales y la extensa familia de Salomón. Muchos eruditos creen que estos alimentos eran suficientes para alimentar a más de 12.000 personas diariamente. La corte del rey Salomón estaba altamente organizada y completa, con sus funcionarios de gobierno conocidos como príncipes. La gestión eficiente de estos recursos fue una de las hazañas que hicieron que su reinado fuera tan famoso. En el ámbito militar, el rey Salomón introdujo notables mejoras, modernizando su ejército con la incorporación de carros de guerra y caballería. Además, invirtió en la expansión de carreteras y la construcción de fortalezas en las fronteras para garantizar la seguridad de las rutas comerciales. Estas medidas desempeñaron un papel fundamental en el fortalecimiento de la defensa del reino. Sin embargo, el comercio fue el punto fuerte del reinado de Salomón. Ejerció control sobre las principales rutas comerciales y estableció puntos estratégicos de comercio que generaron ingresos sustanciales. El éxito de este esfuerzo fue tal que la plata se volvió tan abundante en su reino como las piedras y el cedro, otorgándole un esplendor de riqueza sin precedentes en la historia de Israel. Salomón también se destacó como diplomático y durante su reinado, Israel rara vez enfrentó amenazas militares extranjeras. Uno de los acuerdos comerciales más notables de Salomón fue con Irán, rey de Tiro, en el que él proporcionaba anualmente 2.000 toneladas de trigo y 400.000 litros de aceite de oliva puro a cambio de madera valiosa para sus construcciones. Además, Salomón estableció contratos comerciales con Egipto para la compra y reventa de caballos y carros, exportando estos productos a los eteos y sirios, lo que le proporcionó ganancias substanciales. No obstante, la mayor fuente de ingresos para Salomón fue el comercio marítimo.
Sus barcos navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, llegando hasta Ofir en expediciones que podían durar hasta 3 años. Al sumar los ingresos anuales generados por estas estrategias comerciales, los impuestos sobre el tráfico de mercancías y los impuestos pagados por la población en todo su territorio, Salomón acumuló una riqueza extraordinaria, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad. Su reinado no solo consolidó el poder de Israel, sino que también estableció un legado de prosperidad económica y estabilidad política que resonaría a lo largo de las generaciones. Entre todos los logros notables del rey Salomón durante su reinado, el templo en Jerusalén destaca como el más significativo. Este proyecto representó con acento agudo el cumplimiento de la promesa de Dios y la realización del plan de su padre, David, de construir un lugar sagrado para albergar el Arca de la Alianza. Para reunir la fuerza laboral necesaria, Salomón recurrió al trabajo forzado, principalmente utilizando a los pueblos cananeos subyugados por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores cananeos resultó insuficiente para cumplir con sus ambiciosos planes, lo que lo llevó a reclutar a israelitas para este proyecto, imponiéndoles una forma de trabajo forzado. Es evidente que esta medida generó descontento, como se observa en el episodio de la muerte de Adonirán, el supervisor de los grupos de trabajadores. El templo de Salomón se construyó en el monte Moria, el mismo lugar donde el rey David había construido un altar en honor al Señor. Se cree que fue el lugar donde Abraham subió con Isaac para realizar el sacrificio. Aunque a primera vista, el templo podría parecer modesto en comparación con los estándares actuales, su construcción representó con acento agudo un logro grandioso para la época. Se erigió con los materiales más nobles, incluyendo toneladas de oro y maderas preciosas. La construcción del templo comenzó en el 4º año del reinado de Salomón, a pesar de que David había recolectado materiales para este propósito. Cuando se completó el templo en el 11º año de su reinado, Salomón planeó una gran celebración, en la que se ofrecieron innumerables sacrificios durante la dedicación del edificio. El templo simbolizaba no solo la realización de un magnífico proyecto arquitectónico, sino también un lugar de profundo significado espiritual y religioso para el pueblo de Israel. Además del magnífico templo, el rey Salomón construyó varias otras estructuras impresionantes en Israel. La Casa del Bosque del Líbano destacaba por sus dimensiones grandiosas, midiendo 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura. También había un imponente pórtico de columnas, que medía 25 por 15 metros, una sala para su trono, donde llevaba a cabo juicios de gran importancia, y una espléndida residencia para la hija del faraón de Egipto, una de sus esposas. El lugar designado para esta hija del faraón exhibía una majestuosidad impresionante. La propia residencia de Salomón, que alojaba a sus 700 esposas y 300 concubinas, junto con todos los sirvientes necesarios, debía ser una construcción considerable que proporcionaba todos los lujos imaginables. Salomón también fue el arquitecto de la ciudad de Milo, una imponente fortaleza construida para proteger el templo y reforzar la seguridad de Jerusalén. Sin embargo, la grandeza de Salomón no se limitaba solo a la construcción de edificios. Era conocido en toda la región por su notable sabiduría. La Biblia relata el famoso sueño en el que Dios se le apareció a Salomón y le ofreció la realización de un deseo. Sorprendentemente, en lugar de pedir riquezas, longevidad o honor, el joven rey eligió la sabiduría, solicitando un corazón comprensivo, para gobernar a su pueblo con discernimiento. Una de las historias más conocidas que ilustran la sabiduría de Salomón es el caso de las dos madres que se presentaron ante él, disputando la maternidad de un solo recién nacido. Sin testigos, la situación parecía insoluble. Salomón, con su perspicacia, propuso dividir al bebé en 2 partes para resolver el conflicto. La madre verdadera, ante la perspectiva de la muerte de su hijo, prefirió renunciar al niño para que fuera preservado, lo que permitió a Salomón discernir la verdadera maternidad. Este episodio se convirtió en un símbolo duradero de su sabiduría. Además de sus hazañas como líder y juez, Salomón es conocido por su amplia contribución literaria. Compuso miles de proverbios y cánticos, y sus proverbios son notables por su profundidad y sabiduría. La Biblia registra que discutió una variedad de temas, desde árboles y animales hasta aves, reptiles y peces, demostrando su conocimiento integral y profundo en diversas áreas del conocimiento. Además de los registros bíblicos, diversas leyendas y documentos antiguos atestiguan la extraordinaria sabiduría de Salomón. En la Biblia, se le atribuye a Salomón la autoría de una parte considerable del libro de Proverbios, así como del Eclesiastés. También se sugiere que él podría haber escrito el Cantar de los Cantares de Salomón y, al menos, los Salmos 72 y 127. Estos textos reflejan no solo su profundidad de pensamiento, sino también su habilidad poética. El impacto de la sabiduría de Salomón trascendió las fronteras de Israel. La Biblia relata que su sabiduría era tan notable que personas de todas las naciones y reyes de toda la tierra venían a Jerusalén para escuchar sus enseñanzas. Una de estas visitas destacadas fue la de la reina de Saba, que viajó desde los confines de la tierra para encontrarse personalmente con el rey Salomón y poner a prueba su sabiduría con preguntas y enigmas complejos. Salomón respondió con tanta perspicacia que la reina de Saba quedó impresionada y le rindió homenaje por su sabiduría excepcional. Este episodio es una ilustración vívida de la fama internacional que disfrutó la sabiduría de Salomón en su época. Las leyendas y los registros históricos sobre Salomón continúan inspirando admiración y fascinación, convirtiéndolo en uno de los personajes más notables de la historia antigua. Su sabiduría se celebra no solo en la tradición religiosa, sino también en la literatura y en las narrativas de diversas culturas a lo largo de los siglos. Es importante tener en cuenta que las historias místicas y leyendas asociadas a Salomón que describen sus habilidades mágicas y sus interacciones con demonios a menudo se basan en escritos pseudoevangélicos de autoría desconocida, producidos en épocas posteriores. Estas historias tienen un carácter más folclórico y no se consideran parte de los relatos históricos o canónicos.
Siempre es esencial distinguir entre los relatos auténticos de la Biblia y las tradiciones posteriores que pueden contener elementos de mitología y ficción.